A la vicepresidenta Verónica Abad solo le queda la Corte Constitucional tras el rechazo del Tribunal Penal de Pichincha a su acción de protección, con la que buscaba que Daniel Noboa le encargue el poder para hacer campaña. Algunos integrantes del equipo de seguridad que protegía a un candidato a la asamblea en Guayas no tenían permiso para portar armas y esto causó un incidente. La Corte de Justicia elimina el pago del desahucio para los trabajadores que se jubilen voluntariamente. No hay sobrevivientes tras la colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero de entrenamiento militar cerca de la capital estadounidense, en Washington, D.C. 67 personas viajaban en las dos aeronaves. La cárcel de Guantánamo, que antes albergaba a terroristas, ahora se usará para recibir hasta 30.000 migrantes indocumentados, según una polémica orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 3 grupos criminales se disputan el paso de la droga y el contrabando en Naranjal, el tercer cantón más peligroso del país. ¿Qué hará el próximo presidente para bajar las muertes violentas, neutralizar las mafias y acabar con las extorsiones? Televistazo presenta la radiografía de este problema en la 4ª entrega de una serie sobre los temas urgentes del país. Nos iniciamos con la información este 30 de enero del 2025. No hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en el que un helicóptero militar chocó contra un avión comercial de American Airlines con 64 personas a bordo cerca del aeropuerto Reagan en Washington, en Estados Unidos. Gaby, ¿qué tal? Hola Steffi, amigos, bienvenidos. Las naves cayeron al río Potomac. Por ahora los equipos de rescate han recuperado 27 cuerpos del agua. El informe con Ileana Suárez. Una tragedia ocurrió ayer a las 9 de la noche cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en el condado de Arlington, en Virginia. Un helicóptero Black Hawk del ejército de Estados Unidos y un avión comercial de American Airlines, con 64 personas a bordo, colisionaron en el aire. Los restos de ambas aeronaves salieron disparados en varias direcciones. Cayeron en el río Potomac. Ocurrió cuando el helicóptero estaba haciendo un vuelo de entrenamiento a baja altitud y se aproximó al avión que se preparaba para aterrizar. Un audio revela que desde la torre de control se comunicaron con los 3 militares en el helicóptero para advertirles que se estaban acercando a la aeronave de pasajeros. El controlador aéreo preguntó si veían el avión. El piloto del Black Hawk lo confirmó, pero no cambió su rumbo. Entonces el operador hizo otra llamada y le ordenó que pasara detrás de la aeronave. Pero ya no hubo respuesta y entonces ocurrió el impacto. Entre los viajeros había varios patinadores artísticos estadounidenses y 2 campeones rusos que participaron en una competencia celebrada la semana pasada en la ciudad de Wichita. Los equipos policiales de la Guardia Nacional, el FBI y el secretario de la Junta de Seguridad de Transporte confirmaron que no hubo un acto de terrorismo. Los rescatistas han recuperado hasta el momento 27 cuerpos del agua y señalan que no hay sobrevivientes. En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump sostuvo un minuto de silencio en honor a las víctimas. Declaró que la tripulación del helicóptero tenía experiencia, por lo que las indagaciones continúan. Pero también denunció que en nombre de la inclusión, las Fuerzas Armadas contrataron a personas con discapacidades importantes, incluidos problemas de visión, aunque no presentó ninguna prueba de que ese fuera el caso de los involucrados en este accidente. Mientras tanto, las operaciones del aeropuerto Reagan siguen suspendidas desde anoche. Abad, en manos de la Corte. Un tribunal penal de Pichincha rechazó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Decidió no pronunciarse sobre el decreto 500 porque ya está en conocimiento de la Corte Constitucional. Abad la exhortó a que emita la sentencia de inmediato. Lo informa Jacqueline Rodas.
La vicepresidenta Verónica Abad volvió a los tribunales para buscar que se resuelva su situación. Ella esperaba que los jueces penales de Pichincha declaren la violación de sus derechos y ordenen al presidente Daniel Noboa que no insista en mandarla a Turquía en un cargo secundario y le asigne nuevas funciones, entre otras medidas de reparación. Al momento, la secretaria de la administración, Cynthia Gelibert, sigue cumpliendo el papel de vicepresidenta encargada. La audiencia se dio con más medidas de seguridad que en ocasiones anteriores y no se permitió que la prensa ingrese a la sala. Luego de 5 horas de deliberación, el tribunal rechazó la acción de protección presentada por Abad en contra de 5 decretos emitidos por el primer mandatario. Los jueces, por unanimidad, decidieron que 2 decretos ya están extintos, que sí es potestad de Noboa delegarla como consejera temporal en Turquía y que analizar la ausencia temporal por fuerza mayor excede sus competencias. Se abstuvieron de pronunciarse sobre el decreto 500, con el que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Gelibert mientras él hace campaña. Mañana ya va a emitirnos un decreto en donde nuevamente se ha puesto a la señora Gelibert como presidenta, cuando los ecuatorianos ni conocemos quién nos va presidiendo. O sea, en realidad hemos llegado a lo absurdo. El tribunal no decidió sobre el decreto 500 porque ya está en conocimiento de la Corte Constitucional. Los jueces recordaron que la causa fue admitida el 10 de enero. Por eso Verónica Abad fue enérgica en su mensaje a la Corte. Exijo a ustedes, la Corte Constitucional. El país va a seguir estando desordenado, en caos, sin saber qué es lo que vamos a hacer los ecuatorianos. Y por esa misma razón, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse ya. Los abogados de Abad anunciaron que apelarán la decisión del tribunal, pero ahora centran su atención en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que está pendiente desde la sesión del pasado jueves. Y una vez que un tribunal de garantías penales se abstuvo de pronunciarse sobre el decreto 500 con el que el presidente Daniel Noboa encargó la presidencia a su secretaria de la administración, la expectativa se centra en la Corte Constitucional, donde el caso lleva a la espera una semana, como informa Fabiola Santana. El Tribunal de Garantías Penales, que resolvió la acción de protección de Verónica Abad, no se pronunció sobre el decreto 500 y dejó la pelota en el terreno de la Corte Constitucional. Allí se debe decidir si es constitucional que el presidente Daniel Noboa encargue la presidencia mientras hace campaña a su secretaria de la administración, Cynthia Gelibert, y no a la vicepresidenta elegida en las urnas. El jueves y viernes de la semana pasada, el pleno del organismo se instaló para resolver 29 causas. La séptima era el proyecto de sentencia de la jueza ponente Carla Andrade. Pero la sesión terminó sin resolución y desde entonces el caso no se ha movido. De hecho, mientras la Corte sesionaba para tomar una decisión, Noboa encargó por tercera ocasión la presidencia a Gelibert. En una semana termina el periodo de campaña electoral y hay expectativas sobre las actuaciones de los jueces, que son los únicos que pueden zanjar la pugna respecto de la función única de la vicepresidenta, que es reemplazar al presidente en los casos previstos en la Constitución. Estados Unidos. Trump siembra el pánico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará a 30,000 migrantes indocumentados con cargos criminales a la base militar de Guantánamo, en Cuba. Ha ordenado al Pentágono y al Departamento de Seguridad adecuar las instalaciones, donde dijo que irá gente tan peligrosa que ni siquiera la quieren de regreso en sus países. Donald Trump ha establecido un nuevo destino para indocumentados. Será la base militar de Guantánamo en Cuba. Y también ha decidido quiénes irán a ese sitio. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, dijo. Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan. Así que los enviaremos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Y añade, es un lugar difícil del cual salir. Lo que hemos firmado nos acerca un paso más a erradicar el flagelo de la delincuencia migratoria en nuestras comunidades de una vez por todas.
El Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional han recibido las instrucciones de habilitar esas instalaciones. Según Tom Homan, máxima autoridad para el control de fronteras y hombre de confianza de Trump, durante décadas ha existido un centro para migrantes en ese lugar. Así que simplemente vamos a ampliar lo que ya existe, dijo. Quienes sean enviados a Guantánamo irán en aviones o en embarcaciones navales de la Guardia Costera. La sección destinada a esos detenidos será administrada por ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, que lucha contra el crimen transfronterizo e inmigración ilegal y que es parte de las operaciones que se ejecutan contra indocumentados, especialmente si cometen delitos y que son expulsados del país a través de la Oficina de Deportaciones. En breve, algunos integrantes del equipo de seguridad que protegía a un candidato a la asamblea en Guayas no tenían permiso para aportar armas. El Consejo de Participación tiene incompleta la lista de consejeros alternos que puedan asumir funciones en caso de la ausencia o destitución de sus consejeros principales. El Consejo pidió a la Asamblea que posesione a los suplentes para tener consejeros suficientes. Francisco Garcés cuenta quiénes integran la lista. Si la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral destituyen a los 4 consejeros titulares y a una alterna de la llamada Liga Azul, se repetirá un hecho insólito. El Consejo de Participación no tendrá consejeros principales suficientes para integrarse. La Corte Constitucional debe decidir si destituye a los 4 consejeros principales por incumplimiento de sentencia. Y a la par, el Tribunal Contencioso Electoral tiene pendiente ratificar la destitución de 3 consejeros titulares y una alterna por una infracción electoral grave por hacer campaña como Liga Azul. Ante ese riesgo, el Pleno del Consejo pidió a la Asamblea que posesione a consejeros alternos. Estos deben salir de la lista de los candidatos más votados en la elección del Consejo de Participación del 2023. Gonzalo Albán reemplazaría al consejero Augusto Verduga. Oscar Ayerbe a Eduardo Francolor, pero antes Ayerbe deberá ser posesionado en la Asamblea. Bielka Párraga debería reemplazar a Yadira Saltos, pero Párraga también es integrante de la Liga Azul y por eso está en la lista de los consejeros que pueden ser destituidos por el contencioso electoral. Si eso llegara a ocurrir, le correspondería ocupar ese puesto a Piedad Cuarán. Mónica Mosquera ocuparía el cargo de Nicole Bonifaz, pero eso depende directamente de los fallos que emitan tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Contencioso Electoral. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Las muertes violentas, los secuestros, el reclutamiento de menores de edad, la extorsión, la presencia de mafias y cárteles agudiza la inseguridad en el país. ¿Cuál es la radiografía de este problema que el nuevo presidente tendrá que enfrentar en forma urgente apenas se instale en Carondelet? Merlin Ochoa la presenta. El auge del narcotráfico, el crimen organizado y la crisis económica ponen en jaque la seguridad en Ecuador. En el 2024, 6.964 personas fueron asesinadas y aunque hubo una reducción del 16% de los crímenes en comparación al 2023, fue el segundo año más violento en la historia del país. Se consolidaron grupos vinculados a cárteles mexicanos, colombianos y mafias europeas que usan a Ecuador como punto estratégico para el envío de cocaína, ya sea por avionetas, lanchas rápidas o buques mercantes. Ecuador está en medio de los mayores productores de cocaína. Se ha convertido en un centro logístico clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. El microtráfico ha generado disputas territoriales entre bandas criminales locales porque los cárteles y mafias extranjeras pagan con armas y explosivos y también con droga para ser distribuida en el país.
El problema se agudiza con la corrupción. Policías, militares, jueces y fiscales son parte de bandas delictivas que facilitan las actividades de estas organizaciones. Los grupos delictivos también aprovechan la pobreza en la región donde operan. Reclutan niños y adolescentes a quienes les ofrecen dinero, poder y armas. Los convierten en sicarios, adictos y traficantes de drogas y armamento. Un hecho los favorece. Los menores de 18 años son inimputables, es decir, no son responsables penalmente de sus actos. El gobierno de Guillermo Lasso declaró la guerra a los grupos criminales en 2022 y publicó 11 estados de excepción. En enero del 2024, el presidente Daniel Noboa reconoció la existencia de un conflicto armado interno. Movilizó a las Fuerzas Armadas para declarar la guerra a las mafias, militarizó las cárceles e identificó a 22 organizaciones como terroristas. También intensificó el plan de recompensas por objetivos de alto valor. Nada ha detenido a las organizaciones criminales. Alto policía, levante las manos. La solución no radica solamente en el desplazamiento de la fuerza pública a zonas donde están las organizaciones delictivas. La respuesta, según los expertos, debe ser integral y empezar por las instituciones que no actúan de forma concertada. Un paso importante es la cooperación internacional. Tendría la misión de supervisar, evaluar, perfilar y también en la lógica 2/3. 2/3 de un componente de sus profesionales altamente calificados y 1/3. Estaría adscrita a la presidencia de la República, de quien sea, pero con composición de las contrapartes. Comando Conjunto, Policía Nacional, del mismo Centro de Inteligencia Estratégica. El país no dispone de un plan de trabajo conjunto de las fuerzas del orden en el que compartan estrategias de defensa, armamento y sistemas de inteligencia. No hay un grupo de búsqueda para capturar a los cabecillas calificados por las autoridades de alto valor. Y aunque la seguridad es clave para la democracia, no todos los candidatos han explicado en sus planes de trabajo el cómo harán posible sus ofrecimientos, ni el tiempo en que tomarán ejecutar las acciones. Tampoco han planteado nuevos acuerdos internacionales para el intercambio de información en temas de seguridad y lucha contra narcorredes transnacionales. Y sin plata, ¿cómo hará el próximo presidente para cubrir atrasos, deudas y promesas de campaña? Televistazo presentará esta noche en la quinta entrega de la serie los problemas urgentes que esperan al nuevo mandatario, el estado de las cuentas nacionales. Un operativo de control terminó en incidentes entre la policía y personal de seguridad de un candidato a la asamblea por el oficialismo. Ocurrió en el Guasmo, en Guayaquil, durante un recorrido de campaña de Acción Democrática Nacional. Paul Romero amplía la información. Policías y militantes del oficialismo se enfrentaron este miércoles durante un operativo de control de armas en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los videos de los incidentes se difundieron en redes sociales. Durante la requisa de armas hubo forcejeos y empujones entre policías e integrantes de seguridad del candidato a la asamblea, Jorge Chamba, por Acción Democrática Nacional. Él cuestionó a los uniformados y trató de justificar que personas que lo acompañaban durante el recorrido de campaña estén armadas sin contar con los permisos del Comando Conjunto. Soy asambleísta vigente, tengo más de 10 intentos de asesinato, tengo más de 10 solicitudes. ¿Ya? Y nadie de ustedes me presta atención, nadie. ¿Cómo le quiere que le diga? No, no me estoy saltando. No, señor. Tengo que armar mi propia gente porque estoy en riesgo de muerte, señor. Y si le vienen a matar, cállate tú. Mire, qué pena, dice. O sea, me matan, qué pena. No, señor. Yo estoy de acuerdo que tenga su seguridad. Ya, está bien. Pero siempre y cuando hay personas armadas deben estar con los documentos en regla, nada más. Solo una persona presentó los documentos de autorización de porte y tenencia de armas de fuego. Eso es lo que tiene. Si no soy infante de marina, no ofenda. No saben ni cómo hacer. ¿Cómo no va a ser si soy infante de marina?
El Ministerio del Interior y la policía no se han pronunciado sobre este incidente y tampoco confirmaron si hubo detenidos. Estábamos trabajando. En las redes sociales circuló un audio atribuido al candidato en el que asegura que la policía detuvo a integrantes de su equipo y pide la intervención de la ministra del Interior para que los liberen. Mucha atención porque las personas que decidan retirarse voluntariamente de su empleo para acogerse a la jubilación ya no recibirán. La Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el pago de la bonificación por desahucio cuando el trabajador se acoge a la jubilación. La decisión establece un precedente jurídico obligatorio para el cálculo de indemnizaciones en casos de retiro voluntario. Adriana Bermeo con los detalles. Las personas que decidan retirarse voluntariamente de su empleo para acogerse a la jubilación ya no recibirán la bonificación por desahucio. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió este miércoles una resolución que establece un precedente para el cálculo de indemnizaciones en esos casos. La ley establece que cuando un trabajador renuncia debe recibir obligatoriamente una bonificación que corresponde al 25% de su último sueldo por cada año completo de trabajo. Este beneficio ya no se aplicará para las personas que se retiren por jubilación porque la Corte Nacional de Justicia determinó que se estaría beneficiando 2 veces por la terminación laboral. Esto no altera el pago de bonificaciones para quienes tengan contratos colectivos ni para aquellos que sean despedidos y se acojan a la jubilación. En esos casos se mantendrá el pago por desahucio. La Corte Nacional de Justicia aprobó esta resolución porque había fallos contradictorios en materia laboral. En los próximos días, cuando sea publicada en el registro oficial, entrará en vigencia. Este es el segundo precedente jurisprudencial obligatorio que emite la Corte en menos de 2 semanas. El 22 de enero resolvió que la remuneración para el cálculo de las indemnizaciones por despido intempestivo será la última percibida siempre que ésta sea más favorable para el trabajador. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó al Ministerio de Finanzas que el monto de la deuda que tiene el Estado con ellos supera los 24.200 millones de dólares. Ahora se desarrolla un proceso de conciliación de las cifras presentadas y se espera tener un acuerdo hasta marzo sin que exista claridad sobre el origen de los recursos que financiarán el pago de esas obligaciones. En julio del 2024, entre las reformas que aprobó la Asamblea a la Ley de Seguridad Social, estaba la disposición de determinar los valores de la deuda del Estado con el IES en un plazo de 4 meses. Esto debe realizarse en un proceso de conciliación de cuentas entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y debe contemplar el pago de intereses. Aquí un primer problema, porque ese plazo venció en noviembre del año pasado. Finanzas, sin embargo, dice que tiene hasta marzo para llegar al acuerdo y la única referencia que se tiene de marzo es el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para transparentar esa deuda y determinar cómo se la va a pagar hasta esa fecha. El IES, según información a noviembre del 2024, indicó que la deuda superaba los 24.200 millones de dólares. Más de 6.300 millones de dólares por distintos rubros del fondo de pensiones. Al sistema de salud, la deuda supera los 17.500 millones. Por devolución de IVA, son más de 300 millones. Para el pago, según la reforma, se suscribirá un convenio y se establecerá un cronograma que no debe ser mayor a 10 años. Y ese rubro debe constar en el presupuesto general del Estado desde 2025. Pero ese es un problema porque, al ser este un año electoral, el presupuesto es prorrogado y se puede modificar máximo en un 15%. Estos valores incluyen deudas que datan del 2012 y la información de respaldo se encuentra en distintas fases de procesos de revisión y validación en el Ministerio de Finanzas. La reforma también dispone que lo que no se logre conciliar lo mediará la Procuraduría en un plazo de 3 meses y si la mediación no media, se deben iniciar acciones judiciales para que lo que no se ha pagado en años se cancele en 60 días. Entonces, al problema de los plazos se suma el de los montos. El Estado no tiene capacidad para pagar 24.200 millones de dólares y menos en una década. Para tener una referencia, el total de ingresos del presupuesto general del Estado en 2024
no alcanzó los 23.000 millones de dólares. No llegaría a ser viable el cumplir con esta disposición dentro de los tiempos y en los parámetros que están establecidos en la ley. Si bien es cierto, es un monto significativo, no se puede dejar de lado que al final del día la garantía del derecho a la seguridad social es uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, según la Constitución. Ante los hechos, el país estaría una vez más frente a una reforma legal que no se puede cumplir. Y al Fondo Monetario, algo habrá que decirle porque ese plazo de marzo es un plazo prorrogado. Todo lo que se está haciendo ahora, el multilateral lo esperaba en octubre de 2024. Salwan Momika, un activista que fue conocido por realizar quemas públicas del Corán, fue asesinado a tiros en su apartamento en Suecia. Momika, un refugiado iraquí de 38 años que residía en Estocolmo, realizaba esos actos supuestamente en defensa de la libertad de expresión, lo que provocó importantes protestas en el 2023. Las autoridades suecas indican que fue víctima de un ataque armado en su domicilio mientras estaba haciendo una transmisión en vivo en TikTok. La policía ha detenido a 5 personas en relación a este crimen. Se cumple una tercera liberación de rehenes que estaban en manos del grupo Hamas. Entregaron a 8 personas, entre ellas una mujer soldado israelí, 2 civiles israelíes y 5 tailandeses. Todos fueron llevados a Tel Aviv. Y aunque estaba previsto que Israel excarcelara a 110 prisioneros palestinos, esa operación se suspendió. Escenas caóticas se vieron en Gaza durante la liberación de los 8 rehenes que permanecieron secuestrados por Hamas desde octubre de 2023. Las imágenes mostraron a Arbel Yehud, una soldado israelí de 29 años, siendo llevada por los milicianos en medio de la multitud hacia los vehículos de la Cruz Roja que la esperaban. Esto ocurrió en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja. Poco después, 2 civiles israelíes, Agam Berger, de 20 años, y Gadi Moses, de 80, junto a otros 5 ciudadanos tailandeses, fueron entregados por el grupo islamista La Cruz Roja, esta vez en un acto público en una plaza devastada de la localidad de Jabalia, en el norte de Gaza. A todos les dieron un certificado escrito tanto en hebreo como en árabe, con la decisión de su liberación. Todos cruzaron la frontera y están a salvo en Israel. Tras ver estas imágenes, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó suspender hasta nueva orden la excarcelación de 110 presos palestinos que debían ser intercambiados hoy como parte del acuerdo. Los reclusos ya estaban embarcados en los buses para ser retornados a Gaza y fueron obligados a bajar. Netanyahu asegura que lo hace por cuestiones de seguridad y en rechazo a la forma en que entregaron a los rehenes. En la costa, las temperaturas de la tarde variarán entre los 28 y 32 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto. También se pronostican lluvias. Mientras, esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 15 y 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado muy alto. El cielo estará nublado. Luego de la pausa, esta mañana allanaron el municipio de Riobamba y detuvieron a varios concejales. Los detalles de esta investigación por presunta asociación ilícita y otros delitos en minutos. Esta mañana la policía allanó la alcaldía de Riobamba y detuvo a 10 personas, entre esos 3 concejales. Según la fiscalía, la acción responde a una investigación por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Ángel Pilatuña nos informa. El amanecer reveló un escenario inesperado en el municipio de Riobamba. El día inició con un cerco policial que rodeaba la alcaldía, dejando atónitos a los funcionarios que llegaban a trabajar.
Al menos 20 policías entraron durante la madrugada al edificio en el centro de la ciudad para allanar despachos de concejales y también las oficinas de la Dirección de Movilidad. Completamente sorpresivo, realmente uno no espera esto, uno espera continuar con el trabajo y vamos a ver qué pasa. En paralelo, otro grupo de uniformados allanaban 10 casas en diferentes sectores de Riobamba y una en el cantón Payatanga, donde reside el exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama. Documentos, equipos electrónicos y celulares fueron incautados. Según la Fiscalía, la acción responde a una investigación que comenzó en 2023 por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Hubo 10 detenidos. Entre ellos figuran los concejales Edison Tene, Carlos Auya y Galo Falconi, el director de movilidad Ramiro Vallejo, así como el exprefecto de Chimborazo y varios empresarios y abogados de Riobamba. Todos fueron trasladados a la Fiscalía de Chimborazo para rendir su versión. En un comunicado, el municipio de Riobamba anunció que no habrá atención al público mientras continúa las investigaciones. Elecciones 2025. Personal de reserva de las Fuerzas Armadas se sumará al control de la seguridad en los recintos electorales. Cerca de 2.000 refuerzos se unirán a las tropas desde el martes de la próxima semana. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas convocaron a los soldados de reserva para reforzar el control de seguridad de los 4.349 recintos electorales, donde se votará el domingo 9 de febrero. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto citó a 1.800 reservistas para reentrenamiento y empleo en las unidades militares de Quito, Guayaquil, Ibarra y El Coca, desde el martes 4 de febrero hasta el lunes 10. Desde el 23 de este mes, cuando se abrió la convocatoria, se han presentado 8.000 solicitudes en línea y hasta el próximo martes se prevé que lleguen a 15.000. Serán calificados los reservistas de entre 19 y 45 años que cumplan con todos los requisitos. El personal de reservistas que sean declarados idóneos luego de los exámenes médicos, psicológicos de una estación de policía judicial, ellos van a ser incorporados inmediatamente a las unidades militares tanto de la Fuerza Terrestre como de la Fuerza Naval. Por los 7 días recibirán $204 de viáticos, rancho y bono de campo. Los reservistas se desplazarán con las unidades militares destinadas a los recintos electorales para la seguridad y control de los kits, papeletas, certificados de votación y actas de escrutinio. Las Fuerzas Armadas serán las responsables de la cadena de custodia de ese material y del control de los recintos. En aquellos considerados de alto riesgo, se colocarán vallas metálicas de protección y no se permitirá el ingreso con mochilas. 2 días antes de las elecciones, más de 30.000 militares se movilizarán a los recintos electorales a escala nacional. Los candidatos llevan parte de su campaña en las redes sociales. Ahí hacen bromas, cuentan sus propuestas y muestran sus recorridos. Esto es lo que han publicado en sus cuentas durante las últimas horas. Puede parecer fácil, pero eso de hacer un corazón con las manos a veces se complica más de la cuenta. A veces hago así. Lo bueno es que este tipo de cosas sirven para crear contenido y subir a redes en medio de la campaña electoral. Es que ser un candidato divertido funciona en redes, decir verdades, pero con algo de humor. Pero más temible tú eres. Los candidatos eligen estilos distintos para transmitir lo que quieren decir. Puede ser el pararse frente a la cámara y simplemente decirlo. El hambre o la miseria. Corrupción del pasado. O usar imágenes y metáforas para prometer un futuro mejor. Que este billete de $2 represente suerte. He vuelto y más arrecho que nunca. Juan Iván Cueva recuperó sus cuentas después de un hackeo y empezó nuevamente a publicar contenido. El mejor perfil para defender el medio ambiente. ¡Claro! ¡Es el Yaku! Mostrar al líder es algo que la candidata de la Revolución Ciudadana suele hacer. Llamémoslo al macho. Estoy nervioso. Aló. Hola, presidente. Ella acostumbra subir gran cantidad de contenido diariamente a sus redes sociales. En unas publicaciones saluda, en otras baila y en algunas habla contra el gobierno actual. Y qué lástima que el presidente Noboa calle. Daniel Noboa también le dedicó a ella unas palabras. Ocurre que en un céntrico estadio de Guayaquil, el Yello Úraga, apareció un letrero supuestamente colgado por la Revolución Ciudadana, en el que se decía que ahí se va a construir una nueva cárcel. Noboa respondió en la red X.
Naranjal cerró el 2024 como el tercer cantón más violento del país según su cantidad de habitantes. 3 grupos de delincuencia organizada se disputan este territorio que forma parte de la ruta del narcotráfico y el contrabando. La población está atemorizada. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Que un habitante de Naranjal acceda a hablar en estos días es difícil. En estos momentos estoy como que un poquito asustadas. En el 2024, una ola de muertes violentas cubrió a este cantón al sur de la provincia del Guayas y la gente tiene miedo. Hubo 136 asesinatos, cifra alarmante si se considera que aquí solo viven 83.691 personas, es decir, una tasa de 163 muertes por cada 100.000 habitantes, el tercer cantón más violento del Ecuador, según su densidad demográfica. Preocupa y uno anda con el temor por su hijo. Naranjal tiene 2.015 kilómetros cuadrados y el 70% de sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. El resto, casi en su totalidad al comercio. Ellos son víctimas de la guerra que se ha desatado entre bandas, que desde Guayaquil llegaron al cantón. En este caso, como son los lobos y choneros lagartos. Según la información policial, los lobos ocupan el mayor territorio, incluyendo la parroquia Taura, también la zona centro y sur del casco urbano, mientras los choneros han invadido los recintos Villanueva y Jaime Roldós, y los lagartos están en Puerto Inca. El 90% de los asesinatos son de miembros de estos grupos armados. Todo por controlar Naranjal, que es una zona estratégica debido a la carretera que cruza por el cantón. Al menos 10.000 vehículos pasan a diario por esta vía y escondidos entre esos están los que llevan droga y contrabando desde Colombia y Perú a los puertos. Y parte de lo que arroja la minería ilegal en Ponce Enríquez también circula por aquí. Lo que es oro, fuertes cantidades de dinero, productos de la minería ilegal. De la Ponce Enríquez sale aproximadamente hasta casi Balao, de ahí cogen para lo que es Naranjal, hacia kilómetro 26, de ahí puede ser Milagro, Guayaquil. En sectores como la Jaime Roldós, tomado por choneros, quedan huellas de los asesinatos en las paredes. Y murales también dejan claro cuándo se ingresa al sector de los lobos. Y a mí mismo ya me quitaron la llave. ¿La llave de qué le quitaron? De la puerta. ¿Quién le quita la llave? Y ahí ya saben cómo son esos. No le puedo decir porque tengo mucho miedo. Aún no termina el primer mes del año y ya hay 16 nuevas muertes violentas. La policía asegura que es difícil exterminar a estos grupos con solo 199 uniformados, 8 autos y 11 motos que necesitan mantenimiento. Y pese a que les han dado fusiles, no se acerca la cantidad de armamento que usan los criminales, que tienen en zozobra Naranjal. Los 4 militares procesados por actividades de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, saldrán con la baja del ejército. Los consejos de disciplina los colocaron en situación de disponibilidad, como explica Paul Romero. 5 meses tardó el ejército para tramitar la baja de 4 militares, un oficial y 3 de tropa procesados por actividades de minería ilegal. El 13 de enero, el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores y el de Cabos y Soldados comunicaron a la Dirección de Talento Humano de la Fuerza Terrestre la decisión de sacar de la institución a los 4 implicados. Ese requisito exige la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. Los uniformados fueron detenidos el 27 de agosto de 2024 junto a 14 presuntos integrantes de una red delictiva, 8 ecuatorianos y 6 venezolanos, cuando custodiaban 3 camiones con 600 sacos de material aurífero de las minas de Buenos Aires, provincia de Imbabura. El oficial implicado es un teniente coronel. Cuando fue detenido, él era el comandante del Grupo Especial de Comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de la Tacunga, uno de los grupos de élite del ejército. En la operación antiminera se incautaron 4 vehículos, 3 fusiles, 4 pistolas, municiones y teléfonos, entre otras evidencias. El proceso judicial en contra de los implicados en esta red delictiva continúa en la Sala Penal de la Corte de Justicia de Imbabura y pueden ser condenados a prisión entre 5 y 7 años. El ejército investiga otros 5 casos de posibles vínculos de uniformados con organizaciones delincuenciales. Ecuavisa suma un nuevo reconocimiento. El periodista Diego Bravo Carvajal del equipo Ecuavisa.com ganó el premio Eugenio Espejo UNP en la categoría Plataformas Digitales y Multimedia por el informe El fraude de paternidad causa graves daños físicos y psicológicos en los hombres.
En él se devela una problemática poco discutida, con empatía y claridad, y que según la Unión Nacional de Periodistas aporta una perspectiva valiosa sobre las consecuencias emocionales y sociales. Este gremio premió otros trabajos periodísticos en el marco de sus 85 años de fundación. Y para leer el artículo ganador del premio, usted puede acceder con su teléfono celular al código QR que está en este momento en su pantalla. República del Meme, un stand-up comedy que se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil y además en Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que interpretará un concierto denominado Fantasía Italiana. Estefanía Arias con esta agenda cultural. La música popular se interpretará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, un concierto del dúo ecuatoriano Hermanos Miño Naranjo, junto al cantautor Erlin Brito y el mariachi Tabasco. El show será este sábado 1 de febrero a las 20 horas. El Beato de Nobol. Un stand-up comedy lleno de humor y que cuenta las situaciones que definen cómo en el país jamás faltarán memes. República del Meme se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, interpretado por Eduardo Requena, conocido como el Beato de Nobol. El show será este jueves 30 a las 8:30 de la noche. Un viaje musical que incluye en el repertorio concierto para oboe. Fantasía Italiana se presentará en la Casa de la Música en Quito, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev y con la participación del solista Gianfranco Bortolato.